Ella lo amaba, pero no sabía que mientras más lo amaba, más desaparecía, no de él, sino de sí misma. Hasta que un día frente al espejo ya no supo quién era. Ella no supo exactamente en qué momento dejó de ser ella misma. Solo recuerda la sensación constante de estar caminando sobre cristales rotos, intentando no hacer ruido, no molestar, no sentir demasiado, no pedir demasiado. Y sobre todo, no mostrar que algo dentro de ella gritaba por salir. Él no la maltrataba, como en las películas. No había golpes ni insultos evidentes, pero la hacía sentir culpable cada vez que necesitaba algo, cada vez que lloraba, cada vez que se mostraba vulnerable. Era sutil, tan sutil que durante años ella pensó que el problema era ella. Decía cosas como, otra vez con tus dramas, o ya vas a empezar con tus inseguridades, o ese silencio tan largo, tan frío que la congelaba por dentro, y que luego él rompía con una sonrisa como si nada hubiera pasado, mientras ella aún recogía los pedazos de su alma. Al principio, ella pensaba que era amor, porque cuando él estaba bien era todo lo que ella soñó. Era dulce, encantador, magnético. La miraba con esa intensidad que la hacía olvidar el mundo. Pero luego, sin razón aparente, desaparecía emocionalmente. Y ella se volvía adicta a buscarlo, a intentar que volviera ese hombre del inicio. Como si fuera culpa de ella que ya no estuviera. Era como vivir en una montaña rusa emocional. Una montaña rusa construida con promesas que nunca se cumplían, con te amo vacíos, con ausencias disfrazadas de independencia y con palabras que sonaban a afecto pero olían a manipulación. Ella empezó a cambiar, a reír menos, a vestirse con más cuidado, a preguntar menos, a dejar de compartir lo que sentía, a no decir lo que pensaba, a pensar 2 veces antes de hablar, a sentirse culpable por sentir, hasta que una mañana frente al espejo se vio los ojos apagados y sintió miedo, no de él, miedo de lo que se estaba haciendo a sí misma por quedarse. Recordó que antes le gustaba bailar sola en casa, que tenía sueños, que tenía luz, que tenía fuerza. ¿Dónde estaba todo eso ahora? ¿En qué parte del camino la perdió? Recordó como al inicio él le decía, nunca había conocido a alguien como tú, y cómo poco a poco había empezado a decir, has cambiado mucho, como si no fuera él quien había borrado partes de ella a fuerza de indiferencia emocional. Y entonces algo dentro de ella empezó a despertar. No fue una explosión, fue un susurro, una voz suave, casi imperceptible que decía, no es amor, si tienes que desaparecer para merecerlo. Ella volvió a leer los mensajes antiguos, las excusas, las promesas que nunca llegaron, las veces que se disculpó por cosas que ni siquiera había hecho, las veces que lloró en silencio en el baño para que él no la llamara dramática, y entendió. No era loca, no era intensa, no era demasiado. Era una mujer que había sido entrenada emocionalmente para dudar de su percepción, para suplicar migajas disfrazadas de amor, para quedarse callada cuando algo dolía, para no incomodar. Fue ahí cuando empezó el verdadero viaje. No el de sin dejarlo, sino el de recuperarse, porque una parte de ella aún lo amaba. Pero más fuerte que eso, empezó a amarse a sí misma, no por venganza, no por orgullo, sino por supervivencia. No le gritó, no le explicó, no pidió que cambiara, solo se fue. Con el alma temblando, pero con la conciencia despierta, él, como todos los manipuladores emocionales sutiles, no entendió al principio. Le dijo, estás exagerando, te estás dejando llevar por ideas raras. ¿Vas a tirar todo por nada? Pero ella ya no escuchaba desde la herida, escuchaba desde su dignidad, y aunque dolió como se rompen las cadenas. Dolió como duele el parto de una nueva mujer. Ella aprendió que hay amores que no son amor, que hay hombres que no gritan pero silencian, que hay relaciones que no matan pero te apagan, y que el verdadero amor empieza cuando dejas de traicionarte a ti misma por no perder a otro. Hoy, ya no camina sobre cristales, camina sobre su propio suelo, firme, con cicatrices, sí, pero libre. Y entendió al final que el amor no debe doler así, que no hay que merecerlo, que quien te ama no te confunde, que quien te quiere no desaparece cuando más lo necesitas, y que no hay gloria más grande que volver a ti después de haberte perdido por amor a alguien que nunca te amó de verdad. El silencio que siguió a su partida no fue un vacío, fue un útero, un espacio sagrado donde el alma,
rota pero consciente, empezaba a gestar una nueva versión de sí misma, una versión menos complaciente, más salvaje, más despierta. Al principio, todo dolía, el eco de sus palabras aún la perseguía. Las dudas la rozaban como cuchillas invisibles. ¿Y si exageré? ¿Y si nunca encontraré a alguien más? ¿Y si el problema siempre fui yo? Pero algo dentro de ella, algo ancestral, respondía con firmeza. No, hija, el problema no eras tú. El problema era tu silencio ante lo inaceptable. Durante días lloró sin pedir permiso. Gritó sin pedir disculpas. Escribió cartas que nunca enviaría. Se abrazó en la oscuridad y se prometió que jamás volvería a abandonar su alma por miedo a perder un cuerpo. Buscó en libros lo que su madre nunca le enseñó, que una mujer no necesita ser amada por otro para tener valor, que no está loca por sentir demasiado, que su intuición no es debilidad sino guía, que cuando un hombre la hace dudar de su propia percepción, no es amor, es manipulación. Fue ahí donde conoció a Jung, no en persona sino en el alma. Lo encontró en una frase subrayada al azar. Aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y lloró, porque entendió que no era la primera vez que se perdía por amor. Solo era la vez en que finalmente estaba dispuesta a romper el ciclo. Empezó a mirar hacia atrás, a ver a su padre emocionalmente ausente, a su madre mendigando afecto, a la niña que fue, aprendiendo que el amor dolía, que amar era esperar, que ser buena era callar. Y con cada recuerdo, con cada herida nombrada, una parte de su sombra se integraba. Ya no huía, ya no se odiaba por su pasado. Lo abrazaba como quien abraza a la niña herida que un día fue. A veces temblaba al ver su reflejo, porque aún no sabía quién era, pero al menos ya sabía quién no quería volver a ser. Empezó a caminar sola, a entrar a cafés sin compañía, a mirar el cielo sin pensar en nadie, a leer poesía sin imaginar destinatario, a existir sin necesidad de testigos. Y eso, aunque parecía pequeño, era una revolución. Comenzó a escribir, a pintar, a gritar, danzando en la sala, a dormir desnuda sin miedo, a hacerse preguntas incómodas, a escucharse sin interrupciones, a sentir placer sin culpa. Y entonces una noche frente al espejo se vio, y esta vez no sintió miedo. Sintió fuego. Había algo en sus ojos que no estaba antes. Una especie de certeza salvaje, una llama que no pedía permiso, una belleza que no era decorativa sino peligrosa, como una selva, como una tormenta, como una mujer que ya no se disculpa por ser intensa, libre o emocionalmente inalcanzable para quienes no saben amar. Los hombres empezaron a notarla diferente. Algunos se acercaban como antes, intentando leerla, descifrarla, seducirla. Pero ella ya no era la misma, ya no buscaba aprobación, ya no ofrecía su alma como ofrenda por un poco de atención. Había comprendido que su valor no dependía de ser elegida, sino de saber elegir. Que no todo lo que brilla es amor, que no todo el que la desea la merece, que no todo el que regresa tiene derecho a quedarse. Una noche él volvió a escribirle, el de antes, el que una vez la hizo desaparecer. Le dijo que la extrañaba, que había cambiado, que quería verla. Y por un instante, por un solo segundo, el corazón le tembló. Pero ya no era una niña, era una mujer consciente. Y la mujer consciente no vuelve a donde sangró por amor. No porque no ame, sino porque ya se ama más. No respondió, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no necesitaba su validación para sentirse viva. Porque entendió que cuando cierras una puerta con conciencia, el universo abre un portal hacia una versión de ti que no necesita mendigar afecto. Hoy camina con pasos firmes. Su energía es distinta. Su mirada no suplica. Su cuerpo no se encoge. Su voz no se quiebra. Y aunque el mundo aún no sabe cómo sostener a una mujer que se pertenece a sí misma, ella ya no está dispuesta a encogerse para encajar. Aprendió que sanar no es volver a ser la de antes. Es convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser antes de que el mundo la rompiera. Y esa mujer es indomable. Hoy no busca amor, porque lo ha encontrado en sí misma. Y desde ahí, desde ese lugar sagrado, si alguien llega, será para sumar, nunca más para restar. Y si nadie llega, también está bien, porque por primera vez no se siente sola. Se tiene, se abraza, se honra, se sostiene, porque entendió que el amor más profundo
Empieza cuando dejas de abandonar a la única persona que estará contigo hasta el último suspiro. Tú. La verdadera transformación no grita, no se publica, no se disfraza de éxito. La verdadera transformación sucede en silencio, en ese lugar, sagrado donde muere la versión domesticada de una mujer, y nace su alma indomable. Ella ya no corría detrás del amor. Caminaba al lado de él, pero solo si el amor sabía sostenerle la verdad sin temblar. Comenzó a notar cómo la vida la escuchaba de otra forma. Ya no repetía los viejos patrones. Ya no caía en la trampa de lo disfrazado de amor. Ya no se perdía en caricias huecas ni promesas de redención. Ahora, cada decisión que tomaba venía desde el centro, desde esa parte de sí misma que ya no buscaba llenar vacíos, sino expandir su luz. Las noches ya no dolían. Eran templos, espacios donde hablaba con su alma, donde escribía cartas a sus sombras, donde bailaba con sus demonios y los convertía en arte. Un día, mirando el mar, entendió algo que le cambió la piel. Mi paz es más importante que cualquier historia romántica. Y no era una frase de autoayuda, era una revelación. Ión, porque había comprendido que muchas veces se había perdido por amor, porque no sabía que estaba completa, que muchas veces aceptó migajas porque no conocía el banquete que era su propio corazón, que muchas veces se hizo pequeña, porque le enseñaron que brillar demasiado incomoda, pero ya no quería encajar en un mundo enfermo de afecto condicionado. Quería crear uno nuevo, uno donde la sensibilidad fuera fuerza, donde el silencio fuera lenguaje, donde el cuerpo fuera templo y no moneda de cambio, donde la mujer no tuviera que apagarse para ser querida. Entonces empezó a construir, no desde el dolor, sino desde la conciencia. Construyó límites, rutinas sagradas, relaciones sanas, una vida donde el amor no doliera, no manipulara, no humillara. Su energía cambió tanto que incluso los que antes la confundieron con una presa, ahora la miraban como a una tormenta, hermosa, pero inabarcable. Y cuando alguien intentaba entrar en su vida, ya no preguntaba, ¿me amas? Preguntaba, ¿te amas lo suficiente como para no hacerme daño? Porque ya sabía que solo quien ha abrazado su oscuridad es capaz de no proyectarla sobre otros. Ya no hablaba de amor como algo que se encuentra, hablaba de amor como algo que se cultiva dentro, como una llama que arde silenciosa y constante, como una flor que no necesita ser vista para ser real. Los días pasaban y ella florecía en su propia presencia. No necesitaba testigos, no necesitaba validaciones. Había dejado de ser una historia que alguien más debía escribir. Ahora era autora, y cada palabra que decía, cada silencio que elegía, cada paso que daba, era una declaración de soberanía emocional. Empezó a caminar por la vida con la serenidad de quien ya no teme quedarse sola, porque había entendido que estar sola no es el infierno. El infierno es estar con alguien que te apaga. En sus sueños, Carl Jung aparecía como un viejo sabio en la biblioteca de su inconsciente. Le decía frases en susurros. Le hablaba de arquetipos, de integración, de totalidad. Una noche le dijo, el amor verdadero no es simbiosis, es alquimia. No busca completarte, busca despertarte. Y despertó con lágrimas. Porque por fin entendía, ya no necesitaba más pruebas, ya no pedía señales. Ella era la señal. Ella era la prueba. Había vuelto de su propio infierno, no para contar la historia como víctima, sino como testigo del poder de una mujer que se elige cada día. Incluso cuando todo afuera la invita a olvidarse, empezó a hablar con otras mujeres. No para aconsejar, sino para recordarles lo que ya sabían, que no están solas, que no están locas, que no están rotas, que están despertando. Y así, sin darse cuenta, se volvió faro. No por intención, sino por presencia. Porque cuando una mujer se enciende desde adentro, ilumina caminos que otras pensaban intransitables. Ya no temía a la soledad, le temía a los vínculos sin alma. Ya no buscaba un hombre que la rescatara, sino uno que se hubiera rescatado a sí mismo. Y si no llegaba, también estaba bien, porque por primera vez su amor no era un hambre. Era un hogar. Un día, frente a una luna llena, danzó desnuda en su habitación. No por sensualidad, sino por libertad. Porque su cuerpo ya no era un campo de batalla, era un altar, porque su voz ya no era cautiva, era conjuro, porque su historia ya no era cicatriz, era himno, y así vivía ahora, no esperando un final feliz,
sino habitando un presente sagrado. Sabía que la vida no era lineal, que habría días grises, momentos de duda, ecos del pasado. Pero también sabía que ya no era frágil, que había aprendido a sostenerse incluso en medio de la tormenta, que su raíz era profunda, que su alma era suya. Y eso en un mundo que te quiere distraída, adormecida, dependiente. Eso es revolución. Había aprendido que el verdadero poder no era gritar más fuerte, sino escuchar más profundo, que no se trataba de ganar discusiones, sino de retirarse de batallas que ya no resonaban con su paz interior. Los hombres del pasado comenzaron a escribirle, como si su alma en su nuevo estado de expansión hubiera emitido una frecuencia que ellos ya no podían ignorar. Pero ella no respondió con ira ni con nostalgia. Respondió con silencio, porque comprendió que no todo lo que regresa merece ser recibido, y no todo lo que duele merece ser revivido. Ya no quería cerrar círculos, quería abrir caminos. El mundo seguía girando, lleno de urgencias, promesas falsas, historias de amor con fecha de caducidad. Pero ella caminaba al ritmo de su verdad, con el alma descalza, con la mirada limpia, con el corazón sereno. Ya no se trataba de encontrar respuestas, se trataba de sostener preguntas sin desesperarse, y cuando alguien le decía, «¿Has cambiado?», ella sonreía con ternura, porque no era un cambio, era un regreso, a su centro, a su fuego, a su verdad. Leía a Jung por las noches, no como quien estudia, sino como quien conversa con un viejo amigo que le traduce lo invisible. Aprendió sobre la sombra y en lugar de rechazarla, la abrazó. Porque entendió que no hay luz sin oscuridad y que negar una parte de sí misma era seguir viviendo partida. Se sentaba frente al espejo, no para maquillarse, sino para mirarse, para ver sus ojos con la misma compasión con la que antes veía a los demás. Y empezó a notar detalles, cicatrices, gestos, ciclos, partes que había ocultado por vergüenza, ahora se volvían arte. Porque una mujer que se mira sin juicio se cura, una mujer que se valida renace. Ya no quería que la quisieran por bonita, quería ser vista por entera. Empezó a escribir, no como terapia, sino como revolución. Cada palabra era un acto de memoria, cada frase una semilla, porque ya no escribía para ser leída, escribía para no olvidarse. Sabía que el mundo aún no estaba preparado para una mujer que no mendiga amor, que no se ajusta, que no se diluye, pero no le importaba. No vino a ser aceptada, vino a ser real. Las relaciones que antes sostenía, por miedo cayeron. Las amistades que eran refugios del dolor se diluyeron. Pero no dolía, porque por primera vez lo que se iba dejaba espacio para lo que sí vibraba. Y en ese espacio apareció algo nuevo, una relación sin drama, sin adicciones emocionales, sin juegos. Era calma, era respeto, era libertad compartida, pero no se aferró, porque había aprendido que incluso lo bello puede ser temporal. Y lo que importa no es cuánto dura, sino quién te convierte en el proceso. Ya no se perdía en miradas vacías. Sabía distinguir entre presencia y atención. Sabía cuándo un te extraño venía del alma y cuándo era solo el eco de un ego herido. El arte volvió a su vida. Pintaba sin técnica, cantaba sin melodía, bailaba sin ritmo, porque entendió que crear no es exhibirse, sino conectarse. Y cada trazo, cada nota, cada movimiento era una oración. Sus rituales se volvieron sagrados. Encendía velas no para pedir, sino para agradecer. Se bañaba no para limpiar el cuerpo, sino para purificar el alma. Se vestía no para gustar, sino para honrar su energía. Y en medio de todo eso, una certeza la habitaba. Nunca más me abandonaré a mí misma por amor, porque ya no quería cuentos de hadas. Quería vínculos verdaderos, aunque fueran pocos. Ya no quería promesas eternas, quería verdades presentes. Ya no quería ser elegida, quería elegir. En sus meditaciones sentía una voz interna que le decía: tu herida fue tu maestra, tu dolor, tu portal, pero tu alma siempre supo el camino. Y ella lloraba, no de tristeza, de reconocimiento, porque por fin entendía que no había sido débil, ni tonta, ni ingenua. Había sido leal, y ahora esa lealtad estaba al servicio de su evolución. No quería destruir al pasado, quería integrarlo, como quien recoge las piezas de un vitral y crea algo nuevo, algo único, porque ahora sabía que la belleza no está en la perfección, sino en la coherencia. Había días en que el viejo yo intentaba volver, la voz que dudaba,
el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación. Pero ella ya no reaccionaba, observaba, respiraba, volvía al centro, porque el amor propio no es una línea recta, es una práctica. Cada vez que decía no, no se sentía culpable, se sentía libre. Cada vez que elegía el silencio no era evasión, era sabiduría. Cada vez que se alejaba de algo que no le hacía bien no era frialdad, era dignidad. Y así fue como se volvió inaccesible. No por arrogancia, sino por conciencia. Porque no cualquiera puede sostener a una mujer que se ha sostenido sola en la oscuridad. Y un día se dio cuenta de que ya no esperaba nada de nadie. No por resignación, sino porque por fin lo tenía todo dentro. No necesitaba que alguien la salvara, porque ya se había salvado tantas veces sola que aprendió a ser su propia heroína. Ya no rogaba amor, ni explicaciones, ni segundas oportunidades, porque entendió que lo que es real no te pone a prueba constantemente. Lo real simplemente llega y se queda. Empezó a amar sin apego, a dar sin vaciarse, a escuchar sin absorber, a mirar sin perderse. Ya no buscaba intensidad, buscaba reciprocidad. Ya no necesitaba que la eligieran. Se había elegido tantas veces a sí misma que sabía lo que valía. Y cuando alguien intentaba manipularla con promesas rotas, gestos grandiosos o silencios calculados, ella ya no reaccionaba, porque conocía el patrón y había hecho el trabajo de romperlo desde la raíz. Sabía que el amor verdadero no se mendiga, se comparte. Sabía que la paz interior no es un destino, es una decisión diaria. Sabía que la libertad no se encuentra en huir, sino en quedarse donde uno ya no se traiciona. Y con esa claridad empezó a atraer otro tipo de personas. Personas que no tenían miedo a la verdad, que no competían con su luz, que no le temían a su profundidad. Personas que no querían reducirla, sino expandirse con ella. Porque cuando una mujer deja de traicionarse a sí misma, el universo empieza a conspirar a su favor. Aparecen libros, conversaciones, sincronicidades, maestras, hermanas del alma. Todo empieza a alinearse. Y no todo era perfecto. A veces volvía el viejo dolor, a veces dudaba, a veces lloraba sin saber por qué. Pero no huía de esas emociones. Se sentaba con ellas, les ofrecía té, las escuchaba y luego las dejaba ir. Porque una mujer consciente no es una mujer fría. Es una mujer que siente profundamente, pero no se ahoga en su sentir. Aprendió a honrar sus ciclos, a retirarse cuando su cuerpo lo pedía, a descansar sin culpa, a decir hoy no puedo sin justificarse, porque entendió que su energía es sagrada y no debe ser malgastada. Y un día frente al espejo se dijo a sí misma: gracias por no rendirte, gracias por sostenerte cuando nadie más pudo, gracias por buscar dentro lo que el mundo te negó, gracias por no olvidarte de ti. Fue entonces cuando entendió que el amor propio no era una meta, era un hogar, un lugar al que siempre podía volver. Y no era la mujer que todos entendían, pero tampoco lo necesitaba, porque era la mujer que había decidido ser libre. La mujer que había dejado de explicarse. La mujer que ya no se disculpaba por ser intensa, profunda, honesta o intuitiva. La mujer que ya no mendigaba migajas porque ahora cocinaba banquetes para su alma. Y tú, sí, tú, la que escucha esto ahora, mismo con lágrimas en los ojos, tal vez preguntándote si algún día vas a sanar. Déjame decirte algo, tú ya estás sanando. Cada vez que eliges no volver donde fuiste invisible. Cada vez que eliges tu paz antes que el drama. Cada vez que te abrazas después de llorar. Cada vez que escribes en silencio lo que nadie escucha. Cada vez que en lugar de rogar respiras, tú estás despertando. Estás recordando quién eres. No eres esa mujer rota que ellos describieron. Eres la mujer que se está reconstruyendo con piezas auténticas. No eres difícil, eres profunda, no eres intensa, eres apasionada, no eres exagerada, eres sensible. No estás sola. Hay una tribu entera de mujeres que también están volviendo a sí mismas. Mujeres que también se cansaron de mendigar amor. Mujeres que también dijeron basta. Mujeres que también lloraron en silencio y aún así se levantaron. Sí, tal vez aún duela, tal vez aún haya noches largas, tal vez aún tropieces con viejas heridas disfrazadas de nuevas historias, pero ya no eres la misma, ya no te rompes igual, ya no amas igual, ya no te callas igual, porque ya has probado el sabor de tu propia fuerza.
Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Así que no te detengas, sigue, no por orgullo, no por demostrar nada, no por venganza, sigue por ti, por la niña que fuiste y que aún vive dentro de ti, esperando que le cumplas la promesa de no volver a abandonarla. Sigue por la mujer que estás siendo, aunque aún duela el proceso. Sigue por las que vendrán después de ti y que necesitarán ver que sí se puede sanar. Sigue, porque tú no viniste a este mundo a encajar, viniste a iluminar. Y la luz, amor. La luz no pide permiso, la luz simplemente brilla.